Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un lindo día. Hoy estaré presentando el capítulo 28 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de los personajes no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más relleno, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 28. Las cosas más extrañas simplemente suceden. Eran las 6 de la mañana y todos los profesores estaban en la sala de profesores, reunidos. Por suerte, Umbridge no pudo asistir, ya que coincidía con una reunión con Cornelius Fudge. Para Severus, era una suerte. Su ira no había disminuido ni un ápice durante el fin de semana. Había estado latente. Ahora estaba a punto de estallar, a pesar de sus planes. Claro que conocía al elfo ideal para ayudarlo. Hasta hacía 2 horas, tuviera un elfo libre que trabajaba gratis en Hogwarts. Ya no, tuviera, a todos los efectos, suyo ahora, al menos hasta que consiguiera ropa. Le había encomendado 2 tareas. Vigilar a Harry, no espiarlo, solo observar, asegurarse de que estuviera a salvo, y hacer lo que le dijera, sin hacer preguntas. Le había ordenado al pequeño elfo que se asegurara de que cierta poción entrara en la comida y la bebida de Umbridge. Sin embargo, no era nada demasiado peligroso, por si acaso acababa en la bebida de alguien. No iba a salirse con la suya por haberle hecho daño a su hijo tan pronto. Además, sabía que sería el blanco de todas las sospechas si ella moría de repente. Era un mortífago. Fudge lo señalaría primero. Así que, lamentablemente, tendría que hacerlo parecer natural. Entonces, su lado Slytherin empezó a disfrutar del plan. Cuanto más lo alargara, mejor venganza sería. Necesito más tiempo en el campo de Quidditch, Severus, dijo Minerva, iniciando la reunión. ¿Creía que tenías a tu guardián, Minerva?, preguntó Albus, con un brillo intenso en sus ojos azules. Había sido idea suya. Quería que Harry y Ronald arreglaran sus diferencias. Ronald Weasley era un buen amigo, un futuro miembro de la Orden y un brillante estratega. Albus lo sabía desde primer año, cuando se dio cuenta de que Ronald había completado la partida de ajedrez mágico que Minerva había organizado. El señor Potter ha renunciado como buscador de Gryffindor, dijo Minerva con desaprobación, con los labios fruncidos. ¿Qué?, gritó Albus en estado de shock, y su brillo desapareció. Minerva solo suspiró. Intenté hablar con él, pero no quiso saber nada, explicó. Me temo que habla en serio. Bien, los Slytherin ganarán el partido de este año, sonrió Severus con suficiencia, como se esperaba de él. Sin embargo, estaba bastante preocupado por Harry. Le encantaba jugar al Quidditch. Le encantaba volar aún más, lo sabía, porque había visto a Harry volar durante el verano. Hasta que se le rompió la escoba, claro. Eso le hizo pensar. Severus. Reprendió a Albus con severidad. Estaba preocupado por Harry. Le encantaba volar. Ni siquiera podía hablar con él al respecto. La culpa y el conocimiento que tenía lo detenían. Había descubierto información inquietante sobre el diario y Voldemort. Eso era solo el principio. También se sentía culpable por no haberle contado a Harry sobre la profecía. Lo había postergado constantemente, intentando convencerse de que quería que Harry tuviera una infancia. Parecía que Albus era muy bueno mintiéndose a sí mismo. Por desgracia, el destino del mundo mágico era más importante que el de un niño. Severus simplemente arqueó una ceja en dirección a Dumbledore, sin siquiera molestarse en responder, solo burlándose. No me preocuparía, Minerva. A Harry le gusta demasiado jugar como para dejarlo, volverá, dijo Dumbledore. Al menos eso esperaba. Antes de mañana. Severus sonrió con malicia. Mañana era Slytherin contra Gryffindor, el primer partido de la temporada. Minerva le dio la espalda, visiblemente enfadada, como si fuera culpa suya haber perdido a su buscador estrella de Quidditch. Tras compartir esa información, empezaron a hablar de todo lo demás. Algunos profesores comentaron que los niños recibían muchos castigos por parte de Umbridge. Que eran demasiado callados y que sus amigos habían acudido a la jefa de casa preocupados por ellos. Si lo hubieran pensado, se habrían dado cuenta de que solo los niños no tenían padres con conexiones en el ministerio. Personas como Susan Bones, Draco Malfoy e incluso Zacharias Smith se quedaron solos. El padre de Smith era Auror. ¿Alguno de ustedes ha pensado siquiera en hablarles de esto?, preguntó Severus con un profundo sarcasmo en la voz. No solo los estudiantes eran siempre objeto de su sarcasmo, también los profesores. No ayudaba que creyera que la mayoría eran incompetentes.
Los únicos a quienes realmente apreciaba y respetaba, en general, eran Filius Flitwick, Minerva McGonagall y Poppy Pomfrey. Sprout era tolerable, pero era demasiado Hufflepuff para su gusto. Los demás eran bromas. Le gustaba a Hagrid, pero se negaba a decirle nada. Simplemente se lo repetía a Dumbledore, o peor aún, a los estudiantes. No tenía filtro, pero Hagrid era amable con él, el primero en darle la bienvenida y ser amable con él. Además, Hagrid le trajo ingredientes para pociones. Veneno de acromántula, pelo, dientes, un montón. Siempre respondía con vaguedad cuando Severus le preguntaba dónde lo había conseguido. Solo murmuraba que lo había encontrado mientras compraba. Había conseguido partes de unicornio durante el primer año de Harry en Hogwarts. Por desgracia, la sangre no podía usarse en nada legal. Usar esa sangre en una poción era cosa de las artes más oscuras. Siempre era divertido experimentar con el pelo y el cuerno de unicornio, sobre todo con sus propiedades curativas. Por desgracia, Severus no pudo experimentar tanto como le hubiera gustado. ¿Por qué? Es solo un castigo, dijo Charity frunciendo el ceño. Ella era la profesora de estudios mugles, y Severus pensaba que era una tonta. Ni mis castigos calman a esos mocosos, se burló Severus, y era cierto. De lo contrario, Severus no seguiría castigando. No hay nada que se pueda hacer, dijo simplemente Dumbledore, sugiero que nos concentremos en terminar este año. Severus se preguntó en silencio sobre esa declaración. El mensaje podía interpretarse de muchas maneras. ¿Quería decir que Dumbledore sabía lo que hacía y lo dejaba continuar? Esa idea lo dejó frío. ¿O estaba tan cabreado como los demás por la forma en que Umbridge se infiltraba en su escuela? Impidiendo que los estudiantes aprendieran defensa, sobre todo considerando quién había regresado. La idea de que Dumbledore lo supiera y lo dejara continuar, a Harry precisamente, lo enfureció de nuevo. Algunas de mis plantas están muertas, dijo Sprout. ¿Sabes la razón? Preguntó Dumbledore preocupado. Sangre. Algunos estudiantes de mi clase debieron de resultar heridos, los de quinto año, declaró Sprout. La sangre de un mago contenía magia. La magia debía de estar causando estragos en las plantas, causando infecciones que, en esencia, las mataban. La magia rebelde era algo malo. La sangre mágica era extremadamente potente y peligrosa. Como Harry acababa de aprender al final de su cuarto año, una sola gota podía resucitar a un señor oscuro, haciéndolo más terrible que nunca. ¿Qué hacían sin guantes? Preguntó Filius, con expresión exasperada. Los niños simplemente no podían hacer lo que se les decía. Severus entrecerró los ojos. Iba a tener que vigilar a sus alumnos. Filius estaba asumiendo erróneamente que se habían hecho daño, siendo estúpido y sin guantes. No se dio cuenta de que Umbridge lo había causado. Los cortes bien podrían estar infectados. ¿Y si estaba haciendo algo mal al guardar silencio? Una gota de sangre mágica en una poción podría causar una catástrofe. ¿Cuántos alumnos habrían sido heridos por Umbridge? Conteniendo un gruñido de pura amenaza, se dio cuenta de que tendría que conseguir que Harry repartiera la esencia de Murdlap. No podía hacerlo sin sospechar. Nadie volvería a cumplir castigo con ella si él decía algo al respecto, eso era seguro. No tengo ni idea, siempre les digo que usen equipo de protección y normalmente me hacen caso, dijo Sprout, negando con la cabeza. Me faltan 7 plantas y tengo que agrupar a aún más gente. Consigue las plantas que necesitas. Cárgalo a la cuenta de Hogwarts, dijo Dumbledore, frunciendo el ceño, confundido. 7 plantas eran muchas, más de las que habían perdido en 6 años. ¿Qué pasa con Umbridge? Preguntó Sprout. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó Dumbledore con gravedad. El ministerio lo está investigando todo, supuse que no podría solicitar dinero para nuevas plantas, respondió Sprout, aliviada. Al menos podía comprar nuevas plantas. Había 5 estudiantes por planta en ese momento. Una vez que se encargaran, volvería a ser de 2 o 3 personas por planta. El ministerio no controla ni puede controlar el presupuesto de Hogwarts. Pertenece al colegio y solo al colegio, dijo Dumbledore con tono sombrío. Estaba empezando a enfadarse mucho con Umbridge. Incluso sus profesores empezaban a verse afectados por sus modales. Tanto Dumbledore como Minerva tenían que firmar cualquier solicitud para sacar dinero de las cuentas. El ministerio pagaba la matrícula de los estudiantes becados. También contaban con personal para reforzar las salas cada año, pero hasta ahí llegaba la ayuda económica del ministerio. Para colmo, media hora después, mientras seguían hablando de asuntos escolares, Severus simplemente meditaba, llegó una carta. Umbridge recibía permiso para entrevistar y supervisar a todos los profesores.
Huelga decir que se desató un alboroto de desaprobación e ira ante esa información. La única señal de ira que emanaba de Severus era la desaparición de sus labios y el ensanchamiento de sus fosas nasales. «Hay que hacer algo, Albus», gritó Minerva furiosa. «Tranquila», lo tranquilizó Dumbledore. «Seguro que no será tan malo como te imaginas». Severus resopló ante el intento de Dumbledore de calmar a los profesores. Harry se despertó mirando a su alrededor aturdido, intentando recordarlo todo. Tenía la boca más seca que la hierba seca. Apartó las cortinas y cogió el agua de la mesita de noche. Siempre estaba fresca, fría y llena casi siempre. No entendía cómo lo hacían los elfos sin ser vistos ni oídos. Durante años había asumido que era la magia misma la que lo causaba, no los elfos. Demostraba lo estúpido que había sido en aquellos tiempos, no estúpido, sino ignorante. «Hola, Harry», dijo Ron, esperando que su amigo lo hubiera perdonado. «Hola», respondió con frialdad, tomando sus artículos de aseo y la ropa del día. Su ropa nueva que le quedaba bien. Ya no tenía que usar su uniforme los fines de semana ni sus túnicas de invierno cerradas. Otra cosa por la que Ron probablemente lo odiaba. Como si fuera culpa suya que sus padres tuvieran tantos hijos y no tuvieran suficiente dinero para comprarles ropa nueva. «Hola, Harry», dijo Neville desde uno de los puestos. La cortina estaba cerrada, pero podía ver por encima de ella. «Hola, Neville, ¿estás bien?», preguntó Harry, entrando en una de las otras duchas y cerrando la cortina. Ya no tenían motivos para hacerlo. Sus cicatrices habían desaparecido gracias a Severus. Por desgracia, no pudo romper el hábito de toda una vida. La mayoría de los demás también lo hicieron. «Sí, defensa primero», dijo Neville con una mueca, con aspecto particularmente molesto. «Luego no hay nada mejor. Pociones. Si quieres, puedes sentarte conmigo», sugirió Harry mientras se lavaba el pelo. Vale. «Gracias, Harry», dijo Neville, preguntándose si se arrepentiría. Snape odiaba a Harry y lo criticaba mucho. ¿Lo empeoraría todo con respecto a Snape? Por desgracia, la mayoría de sus compañeros odiaban que los acompañaran. Harry fue el primero en ofrecerse voluntariamente a sentarse a su lado. Bueno, su poción debía ser explosiva, como mínimo. «No hay problema», dijo Harry encogiéndose de hombros. «Nos vemos luego», dijo Neville, saliendo de la ducha y volviendo al dormitorio a prepararse para la clase. «Te espero en la sala común». «Genial, nos vemos en 5 minutos», dijo Harry, reanudando su ducha e ignorando a Ron y Seamus cuando entraron. Por otro lado, todos los Gryffindors lo habían estado mirando con gestos de súplica o de traición. Sabían que estaban perdidos sin Harry en el equipo de Quidditch. Harry podría estar cortándose la nariz para fastidiarse, pero le encantaba. Lo habían jodido por última vez. ¿De verdad creían que podían seguir haciéndolo y él los dejaría? No, ya no. Harry y Neville entraron juntos al gran comedor. Neville saludó con la mano al banco de Ravenclaw. Harry notó que se estaba poniendo rojo. Al mirarlo con curiosidad, vio a la chica con la que había compartido el viaje en tren devolviéndole el saludo. Luna. Tenía un don para las palabras, y también era muy honesta, aunque un poco soñadora. Le gustaba. ¿De verdad te has sentado a hablar con ella?, preguntó Harry mientras se dirigían a la mesa de Gryffindor. No, la verdad es que no, murmuró Neville, con la cara roja como la pólvora. De todas formas, no hay a dónde ir. La biblioteca siempre está llena, a los demás no les gusta que otras casas vengan a la sala común de Gryffindor. Neville, te mostraré un lugar donde puedes hablar con ella, sin interrupciones, dijo Harry, sonriendo con picardía. Maldijo en silencio. Al recordar dónde estaba, la sonrisa desapareció de su rostro. Harry Potter no sonreía con picardía, Harry Potter no era astuto, era honesto y un ingenuo estúpido. Al menos, según el mundo. Gracias, Harry, sonrió Neville. La sonrisa se desvaneció rápidamente, y luego exclamó con miedo. Madre mía. ¿Qué pasa?, preguntó Harry confundido. Mira a Snape, parece furioso, todos lo parecen, afirmó Neville nervioso. Harry levantó la vista y se dio cuenta de que Neville tenía razón, y que no era el chico más observador del mundo. Se preguntó en silencio qué los había enfurecido a todos. Diría con certeza que era Umbridge, sentada allí como un pavo real orgulloso. De repente, sintió pavor por su clase, aunque había una ventaja. No era mortífaga. Severus tenía razón. El dolor de su cicatriz había sido solo una coincidencia. De lo contrario, le habría dolido todo el verano. Sí, de repente desearía estar enfermo. Puedo prescindir de Umbridge, sobre todo con el humor en el que está, dijo Harry con una mueca.
Está inspeccionando las clases, dijo Hermione, sentada frente a ellos. Está en el tablón de anuncios, justo cuando iba a desayunar. Fantástico. No basta con que nos haga la vida imposible en defensa, impidiéndonos aprender nada, tiene que hacer que nuestras otras clases sean un infierno. Harry suspiró, tomando su desayuno, y su buen humor se desvaneció. Menos mal que había dormido bien la noche anterior. He estado pensando en eso, dijo Hermione en voz baja, sin saber cómo se sentía Harry últimamente. Deberíamos reunirnos y aprender defensa por nuestra cuenta, con nosotros me refiero a estudiantes, no solo a los Gryffindors, sino a todos. Voldemort podría atacar cualquier día, tenemos que aprender defensa. ¿Y? Preguntó Harry sin rodeos. Tenía la extraña sensación de saber a dónde quería llegar con eso. Hermione se armó de valor. Bueno, hablé con algunos. Lo harían, si aceptaras entrenarlos, te creen, que él ha vuelto. Bien por ellos. Diles que abran un libro y practiquen. No voy a perder el tiempo ayudándolos cuando me apuñalarían por la espalda antes que mirarme, dijo Harry, mirando directamente a Hermione a los ojos. Es una pena, creo que hubieras sido genial, Harry, intervino Neville mientras los ojos de Hermione se desorbitaban y miraba a Harry como si se estuviera convirtiendo en Voldemort. Harry no tuvo oportunidad de responder, pues se oyó un sonido flatulento y muy fuerte. Provenía de la mesa principal. Curiosamente, los profesores McGonagall y Flitwick se atragantaban casi con furia, apartando sus sillas. Umbridge, que estaba entre ellos, se puso colorada, con expresión de profunda vergüenza. Probablemente era la única emoción genuina que le habían sacado desde que llegó. El olor debía de estar empeorando, porque todos los profesores se tapaban la nariz con servilletas. Los de primero se tapaban la nariz con las capas, y algunos incluso se levantaron de sus asientos. Umbridge cerró los ojos, aterrorizada. No podía creerlo. Se había ensuciado allí mismo, en público. El olor la estaba poniendo enferma. No miró a ninguno de los profesores ni a los alumnos. Por desgracia, oyó sus risas y se sintió 5 centímetros más alta. Se levantó de su asiento, horrorizada al ver que era marrón. Agarró la capa de Minerva del respaldo de su silla y huyó del pasillo, cubriéndole la espalda, el trasero y las piernas con la capa, jurando que los alumnos pagarían caro por atreverse a reírse de ella. Era una persona importante del ministerio. Minerva parecía completamente sorprendida. Esa había sido su capa favorita. No la volvería a usar, eso seguro. Observó a Albus lanzar hechizos refrescantes en el comedor y desterrar la silla. Notó que no impidió que los estudiantes se rieran, sino que simplemente continuó con su desayuno. Entendió por qué. Ahora que Voldemort había regresado, no habría mucho de qué reírse. Después de que la sorpresa y la risa pasaron, la mayoría de los estudiantes miraban a Fred y George Weasley. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ron, sintiendo creciente admiración por los gemelos. No lo hicimos, respondieron Fred y George, con aspecto desolado. Alguien le estaba gastando una broma a Umbridge, y qué broma tan buena. Alguien los estaba eclipsando. Eran los reyes de las bromas. Sin embargo, se les ocurrió que podrían acabar siendo culpados. Eso no les sentó nada bien. ¿Entonces quién?, preguntó Hermione. Entrecerró los ojos, concentrada, intentando descifrar lógicamente quién podría haberle gastado la broma a Umbridge. Tenía que ser alguien con acceso a los elfos domésticos y a la cocina. No muchos estudiantes sabían dónde estaban las cocinas, pero sí sabían de los elfos domésticos, gracias a ella. Fred y George simplemente se encogieron de hombros confundidos. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Poppy mientras Umbridge entraba en la enfermería. Miraba a su alrededor con nerviosismo, como si no quisiera que la vieran allí. Necesito una poción o algo, que me ayude, dijo Umbridge con dificultad, con los ojos más abiertos de lo normal. Parecía aún más rana. Siéntate mientras hago un escaneo, dijo Poppy, sacando su varita de diagnóstico. Solo necesito una poción para la diarrea. Tengo una clase que dar, espetó Umbridge, irguiéndose y hablándole fríamente a la medibruja. El rubor estaba desapareciendo de su rostro mientras su antiguo ella regresaba tan rápido como había desaparecido. Ya veo, dijo Madame Pomfrey, convocando una poción y entregándosela fríamente. Umbridge frunció el ceño, bebiendo la poción, y luego dio un paso hacia la puerta, deseando castigar a Harry Potter. Por desgracia para ella, la poción no la ayudó. Al contrario, empeoró las cosas aún más. No llegó al baño a tiempo otra vez. La pobre señora Pomfrey tuvo que lidiar con ello ella misma y luego limpiar y esterilizar su ala del hospital. Los de quinto año estaban sentados en el aula de defensa, Slytherin y Gryffindor, ambas casas esperando a Umbridge.
Por una vez, ninguna de las dos casas se molestaba, sino que simplemente esperaban que la sorpresa se desatara, que un bridge llegara y les hiciera la vida imposible por la broma que les había gastado un desconocido. A pesar de la espera, dieron un respingo cuando la puerta se abrió de golpe. Pero no era un bridge. No, era el único profesor que realmente no les gustaba, al menos a la mitad de la clase, los Gryffindor, era el profesor Snape. Por una vez no se oyeron gemidos en la sala, sino que contuvieron la respiración. Una vez al frente del aula, se giró para encararlos, con el rostro impasible. Tenía el labio fruncido, y nadie podía culparlo. Se veía terriblemente extraño rodeado de todo el rosa que había allí. Libros fuera, varitas fuera, dijo Severus bruscamente. Si iba a enseñarles, iba a hacerlo de verdad. Un murmullo de entusiasmo llenó el aula, mientras todos obedecían con entusiasmo. Parecía que el profesor Snape era su nuevo profesor favorito. Durante sus exámenes Timo, tanto en encantamientos como en las prácticas de defensa, tienen la oportunidad de obtener una calificación aún mejor, al usar el encantamiento Patronus, a pesar de que no se enseña en el currículo de Hogwarts. Es extremadamente difícil hacerlo. La mayoría de los magos adultos tienen problemas con él, dijo Severus con suavidad. El profesor Dumbledore ha pedido, pierdo el tiempo enseñándoles, zoquetes, a usarlo. Su labio se curvó ante el nombre y la sugerencia. Era mentira, por supuesto. Severus quería que lo supieran. Era vital, considerando que sabía que los dementores eventualmente se unirían al Señor Tenebroso. Tenía que mentir y decir que todo fue idea de Dumbledore, de lo contrario sería su sentencia de muerte. Los dementores disfrutarían del hecho de poder devorar tantas almas como quisieran, y no solo las almas casi muertas con las que debían conformarse en Azkaban. Un Patronus incorpóreo es aquel que no se asemeja a ninguna criatura viviente y tiene pocas características distintivas, si es que tiene alguna. Los Patronus incorpóreos se asemejan a una explosión de vapor o humo, sin una forma claramente definida, que sale disparada de la punta de la varita. Si bien pueden ser parcialmente efectivos para detener a los dementores, los Patronus incorpóreos no son Patronus completamente desarrollados, y se consideran una versión más primitiva o débil del verdadero encantamiento, explicó Severus con brusquedad. Para invocar un Patronus, debes pensar en un recuerdo muy feliz, un recuerdo poderoso, apuntar con tu varita y pronunciar las palabras Expecto Patronum. ¿A qué esperas? Muévete. Espetó Severus, agitando su varita. Las mesas desaparecieron por completo de la vista. El pobre Neville parecía a punto de sufrir un infarto, así que Harry se acercó y empezó a hablar en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera oírlo. No tiene por qué ser un recuerdo, puede ser tu mayor deseo, dijo, haciendo una pausa antes de añadir. Usé a mis padres, los imaginé conmigo, y, Neville, cierra los ojos y siente la magia que llevas dentro. Llámala, piensa en lo que quieras y luego di las palabras. Tú puedes. Eres mágico y tengo fe en ti. De hecho, de entre todos, prefiero que me cubras las espaldas. Demuéstrame que tengo razón. Neville miró a Harry, completamente atónito por lo que su compañero acababa de decir. Todos gritaban Expecto Patronum sin éxito. Neville, sin embargo, no oyó nada. Estaba completamente atónito con lo que Harry había dicho. De repente, una determinación como nunca antes había sentido fluyó a través de él. No podía ser inútil si Harry Potter creía en él. Todos los comentarios que su abuela había dicho sobre él se le escaparon de las orejas, y solo pudo oír las palabras de Harry. Cerrando los ojos, hizo lo que Harry le pidió, sintiendo su núcleo mágico, reconociendo por primera vez realmente cuánta magia poseía. Pensó en sus padres a su lado, animándolo, creyéndole. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Neville. Con la varita firmemente agarrada en la mano, gritó. Expecto Patronum. De la varita de Neville Longbottom surgió una gran planta carnívora que chasqueaba furiosamente y volaba en picado. Se podría haber oído caer una varita, pues reinaba el silencio en el aula. Nadie estaba más atónito que el mismísimo hechicero. Lo logré. Dijo Neville con una voz llena de atónita incredulidad. Te lo dije, dijo Harry con aire de suficiencia. Quiero que todos ustedes lancen el hechizo, ahora, gruñó Severus, recuperándose. No podía creerlo. Solo los magos más fuertes podían lanzar ese hechizo. Harry era poderoso, diferente a todos los demás. La persona que sospechaba que había recibido el hechizo habría sido Granjero Draco, no Neville Longbottom. Ni que decir tiene que tendría que reevaluar todo lo que sabía o sospechaba. ¿No vas a lanzarlo? Preguntó Neville, deseando que todos dejaran de mirarlo. Ya puedo lanzarlo, dijo Harry encogiéndose de hombros. ¿Qué pasa? Preguntó Neville con curiosidad.
Un ciervo, respondió Harry. ¿Puedo verlo? Preguntó Neville, sintiendo que su timidez se había desvanecido por completo. Estaba emocionado. Expecto Patronum. Murmuró Harry, sin apenas concentrarse, pues ya había lanzado el hechizo con bastante frecuencia. Por desgracia para él, lo que salió de su varita no era un ciervo. Harry se quedó mirando con incredulidad a la cierva, que estaba firme. Tragando saliva, la desterró, completamente atónito. «Eso no era un ciervo, Harry», dijo Neville, confundido. «No, no lo fue», respondió Harry con voz ronca. Severus, Hermione y Ron lo miraban conmocionados. Sin embargo, la mirada de Severus era menos evidente que la de Hermione y Ron. Nadie más notó nada inusual, ya que todos intentaron lanzar el hechizo ellos mismos. «Expecto Patronum», gritó Hermione desesperada. No podía creer que Neville Longbottom hubiera conseguido un hechizo antes que ella. Ni siquiera había sido capaz de usar un escudo decente. No repelería a un dementor, ni mucho menos a muchos. De hecho, su escudo era incluso peor de lo normal. Su voz sonaba aún más desesperada con cada intento. «Expecto Patronum», gritó Ron, pensando en el momento que pasó frente al espejo de Oesed. La figura de lo que solo podría describirse como un perro apareció por unos segundos antes de desaparecer. «¿Cómo lo hiciste?», gimió Hermione, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sintió como si acabara de entrar en un universo alternativo. También quería saber si los Patronus podían cambiar de forma. El de Harry sí, y quería saber por qué una cierva, entre todas las cosas. Así que Ron se lo dijo. Al final de la lección, la mayoría logró crear escudos que repelían al menos a 1 o 2 dementores durante 4 minutos con suerte. Solo 5 personas tenían Patronus que adoptaban formas. Ron, un perro. Neville, una planta carnívora. El de Draco, una especie de pavo real. El de Hermione, una nutria. Y el de Harry, una cierva. Todos salieron del aula, exclamando que había sido la mejor clase de defensa que habían tenido. Los Slytherin murmuraban furiosos que Neville Longbottom había logrado crear uno. Los demás Gryffindors estaban atónitos de que Neville pudiera lanzar uno y ellos no. Fue de lo único que hablaron durante todo el camino hasta las mazmorras y después. N/A. Los Patronus pueden cambiar. El Patronus de Animadora cambió al de un hombre lobo en los libros después de que se hizo cercana a Remus. Harry se sentó junto al fuego, observando el huevo, oyendo un silbido muy leve que no podía entender. Quizás el bebé aún no hablaba, quizás solo siseaba. Severus lo había dejado bajar, a pesar de tener a Draco Malfoy castigado. Fue él quien le dijo a Harry que el huevo se movía, antes de irse. Así que eso era lo que Harry había estado haciendo durante la última hora. Mirando el huevo y siseándole para consolarlo, haciéndole saber al pobre huevo huérfano que no estaba solo. ¿Lo entiendes?, preguntó Severus con curiosidad al entrar, quitándose la capa. Se dirigió a la cocina, ya preparando una infusión. Obviamente, la necesitaba con urgencia. No, respondió Harry desanimado. Dale tiempo, dijo Severus suavemente. ¿Sabes por qué cambió mi Patronus?, preguntó Harry, mirando fijamente el fuego. No es inaudito. En latín significa espero un protector o cuido de. Es un guardián. Cambia para reflejar tus sentimientos y personalidad actuales, declaró Severus. A la hora del almuerzo, había ido a la biblioteca y había sacado el libro sobre Patronus, justo cuando Hermione Granger entraba. Le había resultado divertido, sádico. Sabía que ella había estado allí por la misma razón que él. Al leerlo, sintió una sensación de suficiencia y orgullo que lo envolvía. El Patronus de Harry lo representaba. Lo veía como un protector y un guardián. Lo sabía, pero eso, el Patronus, lo demostraba sin lugar a dudas. ¿Metí la pata?, preguntó Harry en voz baja, prácticamente susurrando. No. Nadie parecía darse cuenta de lo sucedido, salvo Granger y Weasley, declaró Severus. No habría importado, aunque todos lo vieran. Los magos oscuros no pueden lanzar el Patronus. ¿Qué?, preguntó Harry, aparentemente sorprendido. Los encantamientos Patronus están llenos de amor, felicidad, anhelo, todas emociones positivas, nadie oscuro es realmente capaz de sentir esas emociones. Así que no pueden lanzarlo, no pueden repeler a los dementores, explicó Severus. Entonces, si lo lanzas, ¿lo sabría?, preguntó Harry. Lo haría, por eso no lancé el hechizo, afirmó Severus con suavidad. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión. Por desgracia, si tus amigos empiezan a hacer preguntas, Dumbledore lo descubrirá, advirtió Severus. Dumbledore conocía el Patronus de Severus, sabía que era una cierva igual que el de Lily.
Harry cerró los ojos y meneó la cabeza con disgusto. Menos mal que era el Patronus de tu madre. Si hace preguntas, puedo explicarlo así, dijo Severus con calma. Harry sonrió ante la afirmación de Severus. Era cierto. Tenía el mismo Patronus que su madre y Severus. ¿Significaba eso que consideraba a Severus un protector? De ser así, ¿por qué su Patronus había sido un ciervo? ¿Por ser el mejor amigo de su padre? ¿O porque lo habían comparado tanto con su padre que era la única opción posible? No estaba seguro. Lo que sí sabía era que sus sentimientos por Severus debían ser más profundos de lo que sospechaba. Finalmente tenía algo de su madre además de su mirada y su amor por los libros y el aprendizaje. Longbottom lo hizo muy bien hoy. ¿Qué le hiciste? Preguntó Severus con ironía. No es tan malo como crees. Su abuela es muy cruel con él. Lo tiraban por las ventanas y desde los muelles, intentando que su magia reaccionara de niño. Probablemente no tenía amigos antes de Hogwarts. Además, tiene la varita de su padre, por eso su magia es tan débil, la varita elige al mago. Su voz cambió al decir la última parte de la frase. Imitó a Ollivander. Si Neville Longbottom pudo lanzar un Patronus con una varita que no era la adecuada para él, ¿qué podría hacer con una varita que sí lo era? Fue lo único que pasó por la mente de Severus Snape mientras Harry le decía algo que no sabía. Te sugiero que le digas a ese chico que se consiga una varita nueva, aunque tenga que ir solo a Ollivanders durante un fin de semana en Hogsmeade, recomendó Severus. Eso sería romper las reglas. No tenían permitido salir de Hogsmeade. Era mejor que Neville lo hiciera antes de que la guerra estallara de verdad, si no, estaría luchando en una guerra con una varita que no le convenía. Podría significar la diferencia entre su muerte o su supervivencia a largo plazo, y a pesar de lo que dijeran, no odiaba a Neville Longbottom. Simplemente tenía que actuar como si lo odiara. Después de todo, era culpa de los padres de Neville que 4 mortífagos del círculo íntimo hubieran sido arrestados y sentenciados a Azkaban. 3 Lestrange y Crouch Jr. Había celebrado en silencio su encarcelamiento. Esos mortífagos merecían el beso, pero Azkaban tendría que conformarse. Así como tuvo que fingir que odiaba a Harry Potter. Fue su culpa que el Señor Tenebroso hubiera sido derrotado. Cualquier mortífago que fuera visto siendo amable con Harry Potter probablemente sería asesinado en el acto. Si alguien pensaba que el Señor Tenebroso odiaba a Dumbledore, no era nada comparado con lo que sentía por Harry Potter. Estaba obsesionado con el adolescente. Ahora toda su vida giraba en torno a él. Matarlo, derrotarlo de una vez por todas, para demostrar que solo había tenido suerte. Para demostrar que Voldemort podía dominar el mundo, que Harry Potter no era nada especial. No, Dumbledore había quedado relegado al segundo puesto. Harry era a quien más deseaba. Lo cual lo complicaba todo mucho más. Era muy bueno que le estuviera enseñando a Harry lo que podía. A sobrevivir, a vivir. No le estaba enseñando ni de lejos lo suficiente como esperaba. Al menos lo estaban entrenando, le estaban enseñando todo lo que Severus podía imaginar. Ahora que se estaba metiendo con un Umbridge, enseñarle a Harry lo que necesitaba sería un poco más fácil. No solo Harry, sino todos los demás podrían tener una oportunidad ahora también. Se lo sugeriré, dijo Harry asintiendo. ¿Cómo está tu mano? Preguntó Severus. La curación, gracias, dijo Harry agradecido. ¿Se lo has sugerido a los demás? Preguntó Severus. Harry asintió con la cabeza. Sí, efectivamente lo había hecho. Bien, ¿qué te parece un duelo? Preguntó Severus. El asentimiento de Harry fue mucho más entusiasta esta vez. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.